Profecías de Santos y Beatos. San Juan Bosco. 1815-1888. El famoso sueño del barco y las dos columnas. 30 de mayo de 1862. Una descripción de los futuros ataques contra la Iglesia, y aparentemente la era de paz, donde cesarán las herejías, y todos buscarán unirse a la Iglesia verdadera. Imaginémonos que estáis conmigo en la orilla del mar, o mejor, en una roca aislada, y que no veis más pedazo de tierra, que el que está bajo vuestros pies. En toda esa vasta extensión de agua, veis una flota innumerable de barcos en formación de batalla. Las proas de los barcos están formadas en puntas agudas como lanzas, de modo que donde quiera que se las clava, perforan y destruyen por completo. Estos barcos están armados con cañones, con muchos fusiles, con material incendiario, con otras armas de todo tipo, y también con libros, y avanzan contra un barco mucho más grande y alto que ellos, y tratan de estrellarse contra él con las proas, o de quemarlo, o de alguna manera causarle todo el daño posible. Como escoltas de esa majestuosa nave, completamente equipada, la Iglesia, hay muchas naves menores, que reciben órdenes por señales de ella, y realizan movimientos para defenderse de la flota enemiga. En medio de la inmensa extensión del mar, se levantan a poca distancia, dos poderosas columnas de gran altura. En la parte superior de una, está la estatua de la Virgen Inmaculada, de cuyos pies cuelga un gran cartel con esta inscripción: Auxilio de los cristianos. En la otra, que es mucho más alta y más grande, se encuentra una hostia de gran tamaño, proporcionada a la columna, y debajo hay otro cartel con las palabras: Salvación de los fieles. El comandante supremo de la gran nave, es el sumo pontífice. Él, al ver la furia de los enemigos, y los males en que se encuentran sus fieles, decide convocar a su alrededor a los capitanes de las naves menores, para celebrar un consejo y decidir lo que debe hacerse. Todos los capitanes suben a bordo, y se reúnen alrededor del Papa. Celebran una reunión. Nota: probablemente el primer concilio vaticano. 1869 al 1870, pero mientras tanto, el viento y las olas se juntan en tormenta, por lo que son enviados de regreso a controlar sus propios barcos. Viene una breve calma. Por segunda vez el Papa reúne a los capitanes a su alrededor. Nota: probablemente el segundo concilio vaticano. 1962 al 1965, mientras que el buque insignia continúa su curso. Pero la terrible tormenta regresa. El Papa está al timón, y todas sus energías se dirigen a dirigir el barco hacia esas dos columnas, de cuya parte superior y de cada lado, cuelgan numerosas anclas y grandes ganchos, sujetos a cadenas. Todos los barcos enemigos se disponen a atacarlo, y tratan por todos los medios de detenerlo y hundirlo. Unos con escritos o libros, o materiales inflamables, de los que están llenos. Otros con cañones, con fusiles y con arietes. La batalla se ensaña cada vez más. Las proas enemigas se lanzan con violencia, pero sus esfuerzos y sus golpes resultan inútiles. Hacen intentos en vano, y desperdician todo su trabajo y municiones. El gran buque sigue su camino sano y salvo. A veces sucede que, golpeado por golpes formidables, se le abren grandes y profundas grietas en los costados. Pero apenas se ha producido el daño, sopla una suave brisa de las dos columnas y las grietas se cierran, y las brechas se tapan inmediatamente. Mientras tanto, los cañones de los asaltantes saltan por los aires. Los fusiles y otras armas, y proas se rompen. Muchos barcos se hacen añicos, y se hunden en el mar. Entonces, los enemigos enloquecidos, se esfuerzan por luchar cuerpo a cuerpo, con los puños, con golpes, con blasfemias y con maldiciones. De pronto el Papa cae gravemente herido. E inmediatamente, los que están con él corren a socorrerlo y lo levantan. Una segunda vez el Papa es herido, cae de nuevo y muere. Un grito de victoria y de alegría resuena entre los enemigos. De sus naves se alza una burla indecible. Pero apenas ha muerto el pontífice, otro papa ocupa su lugar. Los pilotos, habiéndose reunido, han elegido al papa tan rápidamente, que la noticia de la muerte del papa, coincide con la noticia de la elección del sucesor.
Los adversarios comienzan a perder el coraje. Nota. Aunque muchos han interpretado la visión de la muerte del Papa como literal, también podría ser simbólica, es decir, el papado será atacado gravemente 2 veces, y en la segunda vez parecerá haber recibido un golpe mortal, pero un nuevo Papa tomará su lugar inmediatamente, mostrando que nada puede atacar al papado. La visión de su fracaso en destruir el papado, hace que los adversarios de la Iglesia pierdan su coraje. El nuevo Papa, poniendo en fuga al enemigo, y venciendo todos los obstáculos, conduce la nave hasta las 2 columnas, y se detiene entre ellas. La sujeta con una cadena ligera, que cuelga de la proa un ancla de la columna en la que está la hostia. Y con otra cadena ligera que cuelga de la popa, la sujeta por el extremo opuesto a otra ancla, que cuelga de la columna en la que está la Virgen Inmaculada. Se produce entonces una gran convulsión. Todos los barcos que hasta entonces habían luchado contra la nave del Papa, se dispersan, huyen, chocan y se rompen unos contra otros. Unos se hunden, y tratan de hundir a otros. Varios barcos pequeños que habían luchado valientemente por el Papa, se apresuran a ser los primeros, en unirse a aquellas 2 columnas. Muchas otras naves, que se han retirado por temor a la batalla, vigilan cautelosamente desde lejos. Los restos de las naves destrozadas, que se han dispersado en los remolinos del mar, navegan a su vez con buena prisa hacia aquellas 2 columnas. Y al llegar a ellas, se atan a los ganchos que cuelgan de ellas, y allí permanecen a salvo, junto con la nave principal, en la que está el Papa. Sobre el mar, reina una gran calma. San Juan Bosco explica así su sueño. Las naves enemigas son las persecuciones. Las pruebas más graves para la Iglesia están próximas. Sus enemigos están representados por las naves, que trataron de hundirla si podían. Solo quedan 2 medios, para salvarla en medio de tanta confusión: la devoción a María Santísima, y la comunión frecuente. Valiéndose de todos los medios, y esforzándonos por practicarlas, y hacerlas practicar en todas partes y por todos. Nota. Esto podría ser una visión de la era de la paz, ya que los pilares en medio del mar son grandes apoyos. Pero deben ser solo temporales, ya que un barco está destinado a llegar a un puerto de destino al final, es decir, el cielo. El barco aún no ha llegado al cielo, pero está anclado. El ancla es un símbolo de esperanza, y como dice San Pablo, no hay esperanza en el cielo, ya que no se necesita esperanza allí, por lo que el sueño obviamente muestra que la Iglesia disfrutará de un tiempo de gran paz en la tierra, cuando esté anclada entre María y el Santísimo Sacramento, que también significa la misa. Es interesante que otros místicos han dicho que María será instrumental en traer la era de la paz. Y el venerable Bartholomew Holzhauser dijo que nuestro mayor apoyo, durante el tiempo de confusión, serán las doctrinas del Concilio de Trento, que por supuesto definió la forma de la misa en latín para todos los tiempos. Entonces, ¿podría el sueño de San Juan Bosco también estar diciéndonos que cuando la Iglesia esté anclada al pilar de la tradición, con respecto a la misa, disfrutaremos de la era de la paz? Primera profecía de 1870. Dios es el único omnipotente, omnisciente, omnividente. Dios no tiene pasado ni futuro. Todo está presente para Él, todo en un único punto del tiempo. Nada escapa a Dios. Ninguna persona, ningún lugar está lejos de Él. En su infinita misericordia y para su gloria, solo Él puede revelar el futuro al hombre. En la vigilia de la Epifanía de este año, 1870, todas las cosas materiales de mi habitación desaparecieron, y me encontré contemplando asuntos sobrenaturales. Fue solo cuestión de un instante, pero vi mucho. Aunque lo que presencié estaba sensiblemente presente, me resulta extremadamente difícil comunicarlo a otros de manera inteligible, como se puede comprender por lo que sigue. Esta es la palabra de Dios en lenguaje humano. La guerra vendrá del sur, la paz del norte. Las leyes de Francia ya no reconocen al Creador. El Creador se revelará visitándola 3 veces con el azote de su ira. La primera vez destruirá su orgullo mediante la derrota, el saqueo y la destrucción de cosechas, ganado y hombres.
En su segunda visita, la gran ramera de Babilonia, a la que los fieles llaman con tristeza, el burdel de Europa, es decir, París, perderá a su líder, y caerá presa del caos. París. París. En lugar de fortificaros con el nombre del Señor, os rodeáis de casas de mala reputación. Vosotros mismos las destruiréis. Vuestro ídolo, el Panteón, será arrasado hasta los cimientos, de modo que se podrá decir con verdad, que la iniquidad se ha mentido a sí misma. Salmo 26, 12. Vuestros enemigos os hundirán en la angustia, el hambre, el terror, y el desprecio de las naciones. Pero ay de vosotros si no reconocéis la mano que os hiere. Quiero castigar vuestra inmoralidad, vuestra deserción, vuestro desprecio de mi ley, dice el Señor. En mi tercera visita, caeréis bajo el yugo extranjero. Desde lejos vuestros enemigos verán vuestros palacios en llamas, vuestra casa en ruinas, empapada en la sangre de vuestros héroes que ya no están. Pero he aquí que aparece un gran guerrero del norte, con un estandarte en la mano derecha, en cuyo brazo está escrita esta inscripción: Irresistible es la mano del Señor. En ese momento, el venerable anciano de Roma, salió a su encuentro blandiendo una antorcha encendida. El estandarte se hizo más grande, y su negrura se volvió blanca como la nieve. En su centro se destacaba el nombre del Todopoderoso en letras doradas. El guerrero y sus seguidores, se inclinaron profundamente ante el venerable anciano, y unieron sus manos a las suyas. Pero a ti, Italia, tierra de bendiciones, ¿quién te ha hundido en la desolación? No tus enemigos, sino tus propios amigos. ¿No oyes a tus hijos mendigar el pan de la fe, sin encontrar a nadie que se lo parta? ¿Qué haré? Heriré a los pastores y dispersaré las ovejas, para que los que se sientan en la cátedra de Moisés, busquen mejores pastos, y su rebaño escuche con dulzura, y sea alimentado. Una aparente alusión a una instrucción religiosa inadecuada. Pero mi mano será pesada, tanto sobre el rebaño como sobre los pastores. El hambre, la peste y la guerra, harán que las madres lamenten la sangre de sus hijos y maridos, derramada en suelo extranjero. ¿Qué te sucederá a ti, ingrata, afeminada y orgullosa Roma? Has llegado a un punto, en el que no buscas ni admiras en tu soberano, más que el lujo, olvidando que tanto tu gloria como la suya, está en el Gólgota. Ahora él es viejo, frágil, indefenso y desposeído. Sin embargo, aunque cautivo, sus palabras hacen temblar al mundo entero. Oh Roma. 4 veces vendré a ti. La primera vez, heriré tus regiones y a sus habitantes. La segunda vez, traeré matanza y destrucción a tus mismas puertas. ¿No debería eso hacerte abrir los ojos? Una tercera vez vendré, y demoleré tus defensas y defensores. Por orden de mi Padre, reinarán el terror, la consternación y la desolación. Mis seguidores sabios huyen, pero mi ley, aún es pisoteada. Por lo tanto, vendré una cuarta vez. Ay de ti, si mi ley nuevamente, es desatendida. Habrá deserciones, tanto entre los eruditos como entre los ignorantes. Tu sangre y la de tus hijos, borrarán tu transgresión. La guerra, la peste y el hambre son los azotes, que golpean el orgullo y la malicia humanos. ¿Dónde están tus magníficas villas y palacios, gente adinerada? Se han convertido, en la basura de las plazas y las calles. Y vosotros sacerdotes, ¿por qué no os postráis, entre el vestíbulo y el altar, llorando, y orando para que cese el azote? ¿Por qué no tomáis el escudo de la fe, y predicáis mi palabra desde los tejados, en las casas, en las calles y plazas, y hasta en lugares inaccesibles? ¿No sabéis que esta es la terrible espada de 2 filos, que hiere a mis enemigos, y aplaca la ira de Dios y del hombre? Estas cosas sucederán inexorablemente, todas en sucesión. Las cosas se suceden muy lentamente, pero la gran reina del cielo está cerca. El poder del Señor es suyo. Como la niebla, ella dispersará a sus enemigos. Ella vestirá al venerable anciano, con todas sus vestiduras anteriores, es decir, el Papa. Todavía vendrá un huracán violento. La iniquidad ha terminado, el pecado cesará. Y antes de que hayan brillado 2 lunas llenas en el mes de las flores, es decir, mayo, el arco iris de la paz, aparecerá en la tierra. El gran ministro verá a la esposa de su rey, vestida de gloria.
En todo el mundo brillará un sol tan brillante, como nunca se vio, desde las llamas del cenáculo hasta hoy, ni se volverá a ver hasta el fin de los tiempos. Nota. Si bien los contemporáneos de San Bosco intentaron demostrar que esta profecía tenía que ver con la guerra franco-prusiana de principios de la década de 1870, en el pontificado de Pío IX, al mismo tiempo, tuvieron que admitir que todavía había muchos detalles que no encajaban con los eventos de esa guerra. Y por lo tanto, la profecía de San Bosco debe referirse a un tiempo futuro. Su profecía de hecho, encaja con las profecías de otros místicos, que predijeron la destrucción de París, y el acoso de Roma antes de que ocurra la era de la paz, a través del reinado del gran monarca y pontífice angélico. Marie-Julie Gini también predijo, que Francia se vería afectada por 3 crisis, París sería destruida, y que el gran monarca vendría en la tercera crisis. También predijo, años de dificultades y ataques a Roma. San Bosco dice que la paz vendrá antes de que ocurran 2 lunas llenas en mayo, eso sería una luna azul. Y los próximos años más cercanos, tendremos una luna azul, a 2 lunas llenas en mayo, son 2026 y 2045. Segunda profecía. 24 de mayo al 24 de junio de 1873. Era una noche oscura, error, y los hombres ya no podían encontrar el camino de regreso a sus países. De repente, una luz muy brillante, fe en Dios y en su poder, brilló en el cielo, iluminando el camino como el mediodía. En ese momento, del Vaticano salió como en procesión, una multitud de hombres y mujeres, niños pequeños, monjes, monjas y sacerdotes, y a la cabeza estaba el Papa. Parece aludir a la supresión de los monasterios y escuelas dirigidas por religiosos, y al exilio del Papa. Pero entonces se desató una furiosa tormenta, que atenuó un poco esa luz, como si la luz y la oscuridad estuvieran ensarzadas en una batalla. Quizás esto significa una batalla entre la verdad y el error, o bien una guerra sangrienta. Mientras tanto, la larga procesión llegó a una pequeña plaza llena de muertos y heridos, muchos de los cuales gritaban pidiendo ayuda. Las filas de la procesión se redujeron considerablemente. Después de una marcha de 200 días, todos se dieron cuenta de que ya no estaban en Roma. Consternados, se agolparon alrededor del pontífice para protegerlo y atenderlo en sus necesidades. En ese momento aparecieron 2 ángeles, que llevaban un estandarte, y lo presentaron al sumo pontífice, diciendo: «Toma el estandarte de aquella que combate, y derrota a los ejércitos más poderosos de la tierra. Tus enemigos han desaparecido. Con lágrimas y suspiros, tus hijos imploran tu regreso». En un lado del estandarte, se leía la inscripción: «Reina concebida sin pecado», y en el otro lado se leía: «Auxilio de los cristianos». El pontífice aceptó el estandarte con gusto, pero se sintió muy afligido, al ver cuán pocos eran sus seguidores. Pero los 2 ángeles continuaron: «Id, ahora, consolad a vuestros hijos. Escribid a vuestros hermanos esparcidos por el mundo, que los hombres deben reformar sus vidas. Esto no se puede lograr, si no se reparte entre los pueblos el pan de la palabra divina. Enseñad a los niños el catecismo, y predicad el desapego de las cosas terrenas». Ha llegado el tiempo, concluyeron los 2 ángeles, en que los pobres evangelizarán el mundo. Se buscarán sacerdotes entre los que manejan la azada, la pala y el martillo, como profetizó David. Dios levantó al pobre de los campos, para colocarlo en el trono de los príncipes de su pueblo. Al oír esto, el pontífice se puso en marcha, y las filas comenzaron a aumentar. Al llegar a la ciudad santa, el pontífice lloró al ver a sus ciudadanos desolados, pues muchos de ellos ya no estaban. Luego entró en San Pedro, y entonó el Te Deum, al que respondió un coro de ángeles cantando: «Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Terminado el canto, se desvaneció toda oscuridad, y brilló un sol abrasador. La población había disminuido mucho en las ciudades y en el campo. La tierra estaba destrozada como por un huracán y una granizada. Y la gente se buscaba profundamente, y decía: «¡Hay Dios en Israel!». Desde el comienzo del exilio, hasta el entonado del Te Deum, el sol salió 200 veces.
Todos los acontecimientos descritos abarcaron un periodo de 400 días. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Ave Crux, Ave María.